Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas que nos roban el aliento y nos dejan suspirando por estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las series turcas que giran en torno a las bodas forzadas. Esas historias que nos hacen sufrir, que nos llenan de indignación superíndice 3N, pero que también copyright N, lo admito, nos enganchan hasta el final y nos hacen sentir emociones intensas. Vamos a explorar esas series que nos muestran el lado de ese oscuro de esta tradición superíndice 3N, pero también copyright N, el poder del amor y la esperanza para superar cualquier obstáculo. Prepárense porque hoy vamos a tener un maratón superíndice 3N de drama, pasión superíndice 3N y romance prohibido. Pero antes de que nos sumerjamos en este mundo de intrigas y corazones rotos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gustan mis vídeos, si disfrutan descubriendo nuevas series turcas y si quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación superíndice 3N y a su estar siempre al día con todas las novedades. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sin preámbulos vamos a hablar de esas series turcas que nos hacen sufrir y amar. Comencemos con una serie que estoy segura muchos ya conocen y aman, Sila, cautiva por amor. Esta serie es un clásico en este copyright Nero. La historia gira en torno a Sila, una joven que fue vendida a una familia adinerada en Estambul cuando era ni más menos aún más menos os despu copyright S. Su padre Violu superíndice 3 Jico la encuentra y la obliga a regresar a su pueblo natal para casarse con el jefe de la tribu, Boran Agha, y a suponer fin a una antigua venganza entre familias. La vida de Sila da un giro de 180 grados, pasando de la modernidad de Estambul a las tradiciones ancestrales y opresivas de Mardin. Lo que sigue es un torbellino de emociones, donde Sila lucha por su libertad, por sus derechos y por encontrar el amor verdadero en medio de un matrimonio forzado. Lo mejor. La química entre Kansudere y Mehmet Akif Alakurt es innegable. Prepárense para suspirar y sufrir al mismo tiempo. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Zumrudanka. Esta serie nos presenta a Zumrud, una joven hermosa y talentosa que vive en un pueblo pequeño más menos y trabaja en una fábrica. Su vida da un vuelco cuando es obligada a casarse con el hermano mayor de Serhat, el hombre al que realmente ama. Serhat es un soldado que estuvo luchando en la guerra, y Zumrud se ve atrapada en una red de mentiras y secretos que la obligan a renunciar a su felicidad. La trama se complica aún más cuando Serhat regresa de la guerra, creyendo que Zumrud se casó superíndice 3 por voluntad propia. El drama es servido. Esta serie explora los temas del sacrificio, el honor y la lucha por el amor verdadero en medio de las presiones sociales y familiares. Ahora, si buscan una serie con un toque oscuro y dramático, les recomiendo Erkay, Amor y Venganza. Aunque no se centra exclusivamente en una boda forzada al inicio, el matrimonio de Reyyan y Miran estuvo construido sobre una base de venganza y manipulación superíndice 3N. Miran se casa con Reyyan para vengar la muerte de sus padres, pero a medida que la conoce, se enamora perdidamente de ella. Sin embargo, el peso de su pasado y las intrigas de su abuela, Azize, amenazan con destruir su relación superíndice 3N. Erkay es una serie llena de pasión superíndice 3N, odio y perdu superíndice 3N, con paisajes impresionantes de Mardin y una banda sonora que te llega al corazón superíndice 3N. La química entre Ebru Şahin y Akin Akinozu es simplemente electrificante. Prepárense para un viaje emocional lleno de giros inesperados. Siguiendo con las historias de matrimonios arreglados que nos hacen sufrir, tenemos Kaderimino Yunu, o El juego de mi destino. Esta serie nos cuenta la historia de Asiye, una joven madre que se ve obligada a abandonar a sus hijos para protegerlos de la pobreza y el maltrato. En su camino conoce a Cemal, un hombre rico y poderoso que le ofrece una vida mejor a cambio de casarse con con diéresis copyright L, Asiye acepta. Pero pronto descubre que su vida de ensueu más menos esconde oscuros secretos y que su pasado la persigue implacablemente. Kaderimino Yunu es una serie que te atrapa desde el primer capítulo, con una trama llena de suspense y personajes complejos. Prepárense para llorar a moco tendido. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque no tan centrada en la boda forzada, pero en las consecuencias de una decisión superíndice 3N impuesta y la lucha por la libertad, es Gulizar.
Gulizar es una joven cantante con un talento excepcional que es obligada por su familia a casarse con un hombre al que no ama. Ella se rebela contra su destino y huye a Estambul, donde busca hacer realidad su sueño más menos o de convertirse en una estrella de la música. En su camino conoce a Murat, un psiquiatra que la ayuda a superar sus traumas y a encontrar su voz. Gulizar es una serie inspiradora que celebra el poder de la música y la importancia de seguir nuestros sueños más menos, incluso cuando todo parece estar en contra. Y para finalizar esta lista, les quiero recomendar una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, tiene una historia muy conmovedora y personajes en traumas menos hables, Benimad Melek, o Mi nombre es Melek. Melek es una mujer que huye de su casa con sus 3 hijos para escapar de un matrimonio infeliz y abusivo. Ella regresa a su pueblo natal, Gaziantep, donde debe enfrentarse a su pasado y luchar por el bienestar de sus hijos. En su camino encuentra el apoyo de Halil, un hombre amable y compasivo que la ayuda a reconstruir su vida. Benimad Melek es una serie que te llega al corazón superíndice 3N, con una historia de superación superíndice 3N, amor familiar y segundas oportunidades. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que exploran el tema de las bodas forzadas. Cada una de ellas ofrece una perspectiva diferente sobre esta tradición superíndice 3N, mostrando tanto el sufrimiento y la opresión superíndice 3N que puede generar, como la fuerza y la resiliencia de las mujeres que luchan por su libertad y por el amor verdadero. Es importante recordar que estas series son ficción superíndice 3N y que no representan la realidad de todas las bodas arregladas. Sin embargo, nos invitan a reflexionar sobre temas importantes como la igualdad de género, copyright nero, los derechos de la mujer y la importancia de elegir nuestro propio destino. Bueno, mis queridos corazones turcos, llegamos al final de este recorrido por las series turcas que nos hacen sufrir y amar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto nuevas series para agregar a su lista de pendientes. Recuerden que estas historias, aunque dramáticas, nos ofrecen una ventana a culturas diferentes y nos invitan a reflexionar sobre temas importantes. Me encantará saber cuál de estas series es su favorita, o si tienen alguna otra recomendación superíndice 3N. Do copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para seguir recibiendo contenido como este. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando vídeos y compartiendo mi pasión superíndice 3N por las series turcas con todos ustedes. Así que ya saben, a darle like, compartir y suscribirse. Muchas gracias por ver mi vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Bye, bye.